¿Y se vaya? Pero, se entiende, ¿verdad? Entonces, llegas a las primarias. Entonces, las cefaleas se refieren que dividen en primarias y en secundarias, ¿no? Estas serán ¿cuánto porcentaje? O sea, si un 100% de la gente tiene cefaleas, ¿cuánto será el porcentaje de las secundarias? 20%, 10%. 10% 20%. de las cefaleas son secundarias. A eso se debe estar en la idea, la trombosis, este es el que vamos a ver hoy. Ese es el 10% de las cefaleas. Pero también recuerda que en cefalea aguda, que es el tema de hoy, también hay primarias, pero vamos a ver en la segunda parte, solo que se presentan de manera aguda algunas de ellas. O sea, también en cefaleas agudas hay las secundarias, que es la que tiene que tener, pero también hay primarias que se presentan de manera aguda, que ahora lo vamos a ver. Nos vamos a hablar un poquito acerca de las cefaleas, de los pruebas auxiliares, ese término que van a ver los temas cefaleas tipo FASTA. Si quieres traducir un tipo trueno, son cefaleas muy bruscas. Literalmente algunos pacientes se refieren como si ahorita yo agarrara una hacha y la tirara encima de la cabeza. Así intenso que el dolor de una tipo FASTA. Usualmente son dolores usamos la escala de dolor, ¿no? De 1 al 10, porque dicen es 20 de 10. Es una cosa tan brutal de dolor que se dice que está por encima de 10. Y usualmente la FASTA trata el concepto, la intensidad, o sea, del 1 al 10, cualquier dolor llega dentro del minuto. Antes del minuto, el dolor se hizo brutalmente fuerte. Ese es el concepto de cefalea crónica. Vamos a hablar ahora de las reglas. A veces, más o menos cuando ustedes vayan a hacer el internado o de emergencia, no hay tiempo de reglas. No, un interrogatorio se toma como 30, 45 minutos. Entonces no hay manera de que la emergencia me hagas. Decir, señora, señora, para eso le llegaron 5 pacientes más. Entonces tenemos a los demás de banderas rojas. No todo es necesariamente, o sea, hay quienes no lo quieren. ¿Te acuerdas como el COVID te duele la cabeza? Y la pregunta de la entonces recuerda que la cefalea es un síntoma inespecífico, se quiere que se pueda en el contexto de un montón de enfermedades. O sea, la cefalea es algo que va a orientar. Y hay lo que son las cefaleas secundarias, a la cabeza del hemorragia o la cadera. Recuerda que estamos ahí hablando posiblemente de varias enfermedades, no solamente aneurisma, pero tiene que quitarse la cabeza, porque no todas las hemorragias o la son secundarias a aneurisma. Hay otras enfermedades que también te pueden dar hemorragias o la medea. Y vienen estos síntomas medio raros, ¿no? El RCDS, el PRES, por ejemplo, las disecciones, la complejidad, vamos a hablar un poquito de cada uno. Entonces, es frecuente, más o menos todo de la gente que viene a emergencia va a ir con un dolor de cabeza, además que sea la cefalea primaria o la cefalea secundaria. La primaria, usualmente la que viene acá son las migrañas, que eso ya lo llevan ustedes. Y lastimosamente no hay un ejercicio único. Lo que tienes que hacer es empezar a preguntar. Pero lo primero que tienes que hacer cuando llegan a la es uno, es padre, señora, ¿cuánto le duele? Le duele un montón. Es el peor dolor de la vida del siglo. Y si yo agarro un ladrillo, y se lo digo al pie, ese dolor de un ladrillo que me cae la punta que es un 10, ¿cuánto? Porque la pregunta es, doctor, ¿usted cómo sabe que es 5, 8, 9, 2 de 10? ¿Verdad? Porque es fácil entender eso. De la manera analógica de decirlo es el famoso ladrillo que te cae en la punta. Porque alguna vez acá se vuelve que tú eres como diablo, esto te echan para la cama, duele bastante. Imagínate que eso es un 10. Un ladrillo en la punta del pie es como un 10. La pregunta es, ¿cuánto me duele? Me duele 14, 20. ¿Cuánto te duele? Esto de brusco y así me duele. Si el dolor es dentro de los 60 segundos, el dolor llegó más de 10 o a 10, entonces no sería que no se cambia tipo trueno pánico. La pregunta es, ¿tienes síntomas de infección? Pero no sería que vimos con el paciente de nuestro grupo, ¿se acuerdan? Deja de mirar tu celular. Tarado no soy, ¿no? Deja de el computer, no puedes tener un pelo. Ni yo quiero mi celular más por ahí. Ni yo no quiero ser el jefe. ¿Cuál es todo? ¿Tiene algún signo de infección? ¿Hay fiebre, por ejemplo? ¿O tiene alguna adenopatía? ¿Hay signos que están asociados a la cefalea, por ejemplo? ¿O no hay signos asociados a la cefalea? Y si es que la otra es una cefalea nueva o es una cefalea tercera. Lo que yo les digo al señor, ¿no? ¿Se acuerdan? El señor nunca había tenido dolor de cabeza. Recién hace 6 meses empieza a tener dolor de cabeza. Es una cefalea nueva.
tienes una respuesta sí a todas estas, necesitas hacer exámenes auxiliares. Es decir, ese paciente no lo quiere mandar a la casa. Después de que tiene ganas, después de que está tenso, si no necesita desarrollar eso, usualmente el examen auxiliar va a ser la imagen. Y eso lo vamos a ver luego en una plataforma que se llama el SNOOP. El SNOOP de WhatsApp. Ahora, ¿qué es importante? ¿O por qué es todo esto? Porque tú necesitas identificar ese famoso 10% que es el que te va a meter precio. El 90% no te va a meter precio. Te va a meter precio el 10%. Si te pasa una idea por aneurisma y te mandas a la casa diciendo que tienes migraña y el señor se muere, ese te va a meter precio. La propósito de la señora que vas a la casa del señor está loca o está tensionada y al final es una trombosis, es la verdad. Lo importante es esto, la que te va a beneficiar. Entonces existe un acrónimo que se llama el SNOOP-10. Yo lo digo usted cosas rápidas. Se lo puedo hacer. El SNOOP-10 se llama porque ve todos estos síntomas, ¿no? Si es que lo que vieron, si tiene síntomas sistémicos, por ejemplo, una fiebre, una baja de peso, tiene antecedentes de neoplasia, déficit neurológico, cefalea materno neurológico es igual a imagen. Todo aquello que tú veas acá un sí va a imagen automáticamente. Lo ideal es una resonancia, mejor si son contrastes, pero si es que no pregunta. Y por ejemplo, el dolor de cabeza es súbito o abrupto, o es el peor dolor de su vida, el dolor que se llama es un paciente que tiene más de 50 años y jamás le duele la cabeza. O, por ejemplo, yo soy migrañoso desde los 6 años, pero desde pasar mis 50 me dio un dolor diferente a la que yo ya vengo con una cefalea y esto, ¿no? El cambio del patrón. Si tenemos migraña, se va a un patrón muy sátil, te molesta la luz, te molesta el sonido, te llega el tratamiento, te puedes concentrar, te hablas de ánimo, que metes un sitio oscuro para que nadie se moleste, que nadie grite, que los organismos estén preguntando, pero si cambia el patrón, la cefalea posicional, que es bien importante preguntar, el señor hubo cambio en esta cosa, le dice, doctor, cuando yo me siento mejor, cuando yo me siento empeor, cuando yo me he hecho mejor, cuando me he hecho empeor, eso se llama cefalea posicional, pueden hablar de hipotensión intracraniana o de hipertensión. Que tienen, por ejemplo, estas, ¿no? Las que son precipitadas por ejemplo, cispectosis, o que estornuda, que hay que descartar, por ejemplo, que el paciente no tenga un síndrome bronquial, o que tenga papilerema, ¿no? Cuando hay papilerema, puede estar indicando que el paciente podría tener un problema central, una cefalea progresiva, por ejemplo, si se embaraza. Por ejemplo, cuando me llama a la agua a la clínica, si sé que está embarazada o que sale del cuerpo, yo voy corriendo, así sea tensionado, voy, porque podría ser una trombosis de los cerebros. Si, por ejemplo, te duele solamente un lado, un ojo, por ejemplo, con características pulmónicas, o sea, que puedes tener lacrimeo, por eso también tienen que tener cuidado. O, por ejemplo, la postraumática. Luego el golpe que se vuelve, o sea, si empieza el dolor, ten cuidado con un hematoma. O, por ejemplo, si tiene HIV. Todo paciente con HIV que viene a la consulta por cefalea va a imagen y va con contraste. Y si quiere tomar el con contraste, en fase rápida. Todo paciente HIV, por recuerda que estamos hablando de las infecciones oportunistas. Eso cuando hablamos de infecciones, eso sí no lo interesa. O, por ejemplo, cuando el paciente toma demasiadas pastillas. Si el paciente se ha metido como 15, 20 pastillas, por si acaso, la teoría dura 1 hora y media. Si yo veo que ese amigo está temblando cerca de 1 hora, está falto, por si acaso. Pero yo me di cuenta cuando estoy llevando. Y yo creo que tiene más de 20 minutos fuera. O sea, por si acaso, yo ahorita ya me lista. Ni siquiera te diga que es quién son. Yo ahorita no me falta. Tampoco me va a dejar el idiota. Se podrá traer los sorpresas para eso. Pero ahorita yo digo, será falta. Yo ahorita llevo lista, pero no está. Voy a ver. Ya me di cuenta que quiero estar fuera. O sea, no soy tonto. A mí no me la van a hacer. Ya sea que es fuera. Pero yo digo, ¿cuánto es el nivel? Y yo cuánto tiene. Y si sigue fuera, yo pongo falta, y está fuera de casa. A los tíos están. Pero cuando no me tiene la cara de Dios, porque es un pelo. Yo soy igual que yo otra cosa más, no soy 98. No me la dejo. Todas. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene que ser demasiado fármacos, como dice el doctor, como todo lo que es para paracetamol, porque no me pasa, doctor, eso es un día. ¿Sí? Entonces, si tú sospechas de que el paciente tiene algo más que se ve, por lo menos que sea una tomografía sin contraste, creo que tenemos que tener, porque acá tenemos personas acá, pero al menos una tomografía para que se incluya lo burro, por ejemplo, de Asama.
sangre va a brillar en la ecografía, la sangre se va a ver blanca, por si acaso, ¿sí? Lo otro, a veces tiene función lumbar. Estoy sospechando que las paredes de una meningitis, por ejemplo, y tienes que ver función lumbar. Siempre y cuando eso no se comunica. Y entonces también lo tienen ustedes, ¿no? Hay cosas que tienen para la función lumbar. Por ejemplo, si se cefalea y tiene una focalización neurológica, no le voy a meter en la luz. Necesito primero la hermana. Porque tiene una obsesión gigante, no me meto la luz, porque si no se me trama. Si por ejemplo un paciente que está coagulado, pues que tiene plaquetopenia, si tiene menos de 20 centros de plaquetas, no le voy a meter la aguja, por más que lo corrijo y luego le meto. Porque si tiene menos de 20 milímetros de aguja, posiblemente no vas a parar. De 20 a 40 mil, por 40 mil puedes utilizar, pero menos de 20 mil no puedes usar. Eso ya lo tienen que hacer acá. Es casi de chiquito, por eso lo tienen no se puede ver eso. Entonces, inhibir no requiere, como ya lo vimos en el caso de los múltiples, vemos presión temperatural para que la postura de las infecciones, a ver una presión temperatural elevada, ves las células que saben que a 0,4, por encima de 4 ya están normales, o sea, 5 para arriba, nivel de proteína, glucosa, que es la infección que vamos a ver si no va a reaccionar una idea, por ejemplo, y el tinción de gramos, que a veces tenemos suerte que son de gramos positivos, y el cultivo que no es inmediato, pero si ustedes no recuerdan el cultivo demora hasta 42 días en el cultivo positivo. O sea, pides el cultivo, pero recuerda que somos un manejo empírico cuando tenemos la parte de meningitis. Entonces, la cefalea característica típica que van a dar todas estas, o sea, el marca sobre la mayoría, la trombosis, todas las infecciones, son cefaleas fánicas, o tipo troico, son cefaleas muy intensas que caen en la cabeza. Y como te decía, la intensidad de 1 a 10 llegas a menos de un minuto y quieren durar más de 1 hora. Muchos de esos casos tienen etiologías primarias o benignas, pero a veces tienen etiologías que son catastróficas. Porque a veces, por ejemplo, si hay gente que hemos tenido que tener un migraña, que migraña de la patada a gente con 10, lo duele muy fuerte y es una migraña. Podría ser. Entonces, acuérdense que en el estudio tenemos que las características, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Cefaleas de nuevo, que son muy severas, pueden de más de 50 años, o por ejemplo, el sueño generalmente, señor, este dolor de cabeza lo levanta después del sueño y me da náuseas y vómitos. Si el paciente dice, doctor, me duele la cabeza, luego de vomitar, el dolor me baja, es una duda. El migrañón no lo vomita, pero el vómito no nos quita el dolor de cabeza. Pero si el paciente dice, vomitando, me baja el dolor de cabeza, eso no es bueno, porque recuerda que eso es una hipertensión intracraniana, ¿verdad? Entonces eso no es muy bueno. Buscamos la fiebre, escalofrío, baja de peso que ya se nosotros. O si es que, por ejemplo, ha habido confusión con los acúfenos. Los acúfenos son importantes. A veces no lo damos cuenta. Una cosa de finitos que es. ¿Qué debe ser? Como una loca, que es el pulsante. Es el que te da miedo porque tienes que ver que no sean físicas. Entonces, es bueno el finito. O el hipo, ¿no? El hipo es bien cabalgada, pero ese hipo que está funcionando que puede dar lesiones de bulbo. Recuerda que la neumonía vulvar, por lesión por un infarto cerebral, te puede dar fácilmente hipo. Y el hipo no para. Puede haber visión borrosa, si tienes algún síntoma, es una cefalea, con síntoma neurológico, pero aunque recuerda que los migraños podemos tener visión borrosa. ¿Cuántos son migraños acá? Fuera de mí. 1, 2, ¿cuántos migraños son? 3, 4. Más o menos 3 o 1. Pero. ¿Todo esto no es oscilante o ahí es sedito? No, no es oscilante. Es suele durar más de 1 hora. Más alta. Cuando llegas a la centro, cuando llegas a la parte más alta del dolor, ¿sabes? Tú no te llegas, ¿no? Pero ya estás que está desarrollando la parte. ¿En la anterior parte no se estaba? No. Ok. Entonces, el que sí que estoy haciendo un meningio, no siempre se va a encontrar. La verdad es que mi vida de 16 años de dolor. 20. 17. Una vez en la historia. O sea, no es una cosa que necesariamente
lo cual no sería que tenemos un síndrome de que se podría resolver las mismas. Y por ejemplo, en la historia, si es que el paciente, por ejemplo, le contaba, ¿no? No recuerdo, ¿verdad? O sea, alrededor del bajo, tengo que verla porque posiblemente no voces. Si sigue contando una idea, también te puede hablar de cabeza, o si utiliza el dolor de vista, no deja tu celular. Ni yo lo miro. No, ustedes, ¿no? Pero la gente no se pide, no entonces, no pasa lo tiempo, ¿no? Ya es una sola cosa. Tengo visión de 270 grados, eso es bien lo que se o sea, la trombosis, no siempre tiene una trombosis, un dolor de ese súbito. Entonces, todo esto es lo que uno tiene que buscar en el examen físico para descartar que no sea una cefalea secundaria. Y en el diagnóstico diferencial de se pueden venir todas estas, vamos a ver varias de ellas, pero algunas pueden ser primarias, la cefalea de racimos, que eso no tiene es más frecuente en varones, que vamos a ver ahora también luego parte de las cefaleas agudas, pero digamos que son primarias. Primera cosa que tiene que aclarar que las cefaleas agudas pueden ser primarias y secundarias, pero la que tiene que tener es la secundaria. Pero hoy día vamos a hablar de las dos, o sea que se pueden de manera. Vamos a ver primero de estas, a las que le tenemos que tener miedo. Caso 1. Tienes paciente de 22 años que dice, mira, se está luchando, es la típica, ¿no? Diría que no sé si es mala suerte, pero está normal, lucha deportista, el otro de cualquier muerto de su lucha y todo intacto, gracias a la 24 horas de una muerte de la misma, usualmente el 50% de los hechos mueren a veces, cuando son masivos, mueren a causa. Entonces, tú lo ves terminar, tuvo mucha caída de la lucha, pero no puede pasar nada. Es típico de ello. Un chico joven, son más de 18 años, y tiene de manera brusca una cefalea ligeramente hemisférica, pero resulta caer en la mitad. Y la escala subjetiva te refiere al mismo con 20 de tiempo. La típica de las correcciones de que te dice que es un paciente que es el peor dolor que ha tenido en su vida. Nunca ve un dolor similar, dice que este dolor no le mejora con analgésicos, aunados tuvo náuseas. Cuando ya llega de la emergencia, lo aumenta nuevamente, él declara que una semana antes ya había tenido unos dolores, aunque eran más bajos, de 1 de 10, que empezaba a reaccionar, mejoraban el analgésico, pero solo tras la regreso luego volvía. Esto es importante porque el 20% de los pacientes que tienen aneurisma, por ejemplo, tienen cefaleas llamadas centinelas. Las cefaleas centinelas que te avisan que esta mi ex, por ejemplo, te operaron. Y ya se los salió, pero era un mismo gigante, pero se salvó porque tenía una cefalea centinela. Y la cefalea centinela, el 20% recuerdo que te puede avisar. Esto es mejor que puede pasar, porque te avisa, que te sacas el examen, encuentran el anerisma, te lo pegan antes de que se te rompa. Es más, la cefalea centinela dice que ya te sacó. Y ya cuando se rompa, obviamente, tener que el tamaño, un paciente puede venir. Encuentra una anerisma, una pelota de gas, si te rompí, tienes suerte, que te clipa, vives, y vives y se vuela. Porque lo mejor, cuando esta cefalea para 15 años, lo mejor es que te operen antes de romper la anerisma. Que se ha roto en los primeros días de la clínica, que es estable. Entonces, esto es muy típico. ¿Y qué les saca en la tomografía? En una tomografía comercial, una vez que hay un edema brutal cerebral, no ves ni un surco, lo ves. Ni un surco, ves que ya hay una ligera hidrocefalia. El chico tiene 22 años. No hay manera que tenga que verse los ventrículos temporales. No hay manera, porque es joven. Si fuera un abuelito, ya está, pero ya está bien hidrocefalia. Y ves sangre, ¿no? Sangre difusa. Entonces, esto es una hemorragia subacuática. Entonces, son el 25% de la sangre que vienen y tienen hemorragia subacuática. O sea, de cada 4 que hay una thunderclap, uno debe ser una hemorragia subacuática. Y el síntoma más común de presentación y los pacientes que tienen riñones no rotos también podrían desarrollar una thunderclap. Pero como te digo, en el no roto, cuando le hacen dinero, es un menos tonto, muy específico, pero lo que llama el paciente dice, yo no sufría lo de cabeza y me empieza a hacer hemorragias. Ahí dice, también otra cosa que tienes que ver
ver la fiscalía que está acá, la que está asociada al público de ejercicio. Ahora trae una nueva consulta. Avance la vida, ¿no? Explica la consulta y el tema, porque después estaba apoyando, ya bien, y después cuando estaba llegando a la costumbre. Y ese canal se dio de trabajo. Ya, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Porque no me comenzó a mí me tendría que ver. Y hace poco me comenté de hacer el pasado. Ya, pues yo con muchas personas, como era que dos sorpresas tremendo. Pero de una cefalea desencadenada por el ejercicio por el producto, primero viene a la cabeza aneurisma. Y qué pasa si da negativo, también existe la cefalea desencadenada por el producto ejercicio que se llama las flancas. Así como migrañoso, en este caso se desencadena el dolor por punto, pues eso no significa que no va a tirar, para que pueda tirarse. Entonces, también recuerda que también su paciente le dice que cuando hace ejercicio, solamente entonces le duele la cabeza, cuando tiene coito, le duele la cabeza, igual también tienes que descartar aneurismas cuando lo llevarán a la a veces la persona puede haber náuseas, vómito, obviamente si es una hemorragia más grande, depende de la conciencia, si es que las hemorragias son a las corticales, o sea, que vienen en la complejidad del cerebro, entonces puede haber también convulsiones. No recuerda que la sangre es irritativa, el cerebro no le gusta la sangre, entonces puede ser la sangre llena de vasos sanguíneos. La sangre es fuera de los vasos sanguíneos es irritativa para el cerebro y por eso se puede provocar convulsiones. Entonces, ¿qué hacemos en emergencia? Como ustedes vieron en el caso anterior, con la tomografía más que suficiente para ver la hemorragia como primer paso, porque luego tenemos que pedir exámenes para ver por dónde. ¿Qué estás haciendo? Yo te dije, ¿no? Idiota no soy. Idiota no soy. Por si acaso. Idiota no soy. Así que quieren hacer. Si no te da la gana de escuchar, igual que por favor. A menos que sea por respeto, voy a ver otra cosa ahorita. Ya te he dicho, tengo un de 200 para que amigo a ella, que se tengo a ti. Y te voy a decir presidente, te lo digo, porque sabes que tengo un de 200 de acá, soy anormal. No tengo visión ocular. Entonces yo puedo ver, ¿qué estás con un mes de años? Y yo digo, mi señora, no pasan dos cosas. No cuando te pregunto cosas no son. Por si acaso. Ya le dije la tercera. Entonces, si que la tomografía es negativa, pero el paciente dice, tengo todo a punto de una idea, no puede descartar. En ese caso hacemos una punción urbana. Lo ideal es una punción limpia, ¿no? Cuando que sea un paciente flaquito de reactor, yo diría es una punción atraumática. Yo tomo la aguja, saco la primera y ya el líquido me sale medio rojizo. Y fue la primera que tengo. Entonces agarro y hago lo que se llama la prueba de los tubos. El último tubo, es decir, como el último tubo sigue saliendo rojo, es una cosa. Lo mando a estudiar, si es que el líquido tiene suficiente tiempo para hacer la santocromía, se va a tener usualmente más de 24 horas para que se tome el santocrómico. Y puede haber en el líquido lo que se llama los prenocitos. ¿Qué pasa? ¿Qué es un prenocito? ¿Alguien sabe qué es un prenocito? ¿Han escuchado un prenocito? La primera vez que se escucha que es un prenocito. Exacto. El glóbulo rojo entra a un entorno que es normal. ¿Cuál es el entorno anormal? El líquido color se libera y se vuelve como una masa. Esos son los prenocitos. Entonces, por ejemplo, pero a veces puede ser que no pueden con la tomografía, o sea, el hecho de que el líquido salga por el medio limpio, puede ser que sí tengas una hemorragia. ¿Cuándo puede tener hemorragias cerebrales? No ves en la tomografía cuando son pacientes anímicos, si son anímicos severos, pueden tener una hemorragia cerebral, por una medicina que puede ser casi nada o nada en la tomografía, por si acaso. Mientras la hemoglobina más baja la tienes, más chances de que tengas una hemorragia, una tomografía con hemorragia cerebral negativa. ¿Está bien? Y obviamente, ya pasó lo más luego, cuando tiene una hemorragia cerebral negativa, el paciente tiene que ir a estudio. Usualmente lo ideal es una angiografía de la cabeza. La cabeza tiene un muy buen servicio de neurocirugía, lo que es vasculares, acá de una unidad para angiógrafo. Y para angiógrafo te colocamos un contraste, entra por la cámara, pinta por el cerebro y puedes ver si se ve un aneurisma roto u otras enfermedades que se llaman diálisis. Entonces mira todos los patrones de hemorragia cerebral mediana, ¿no? Tienes esta que es, hay otros que son más encefálicos, ya te cuenta todo lo
la hidrocefalia que se produce, te das cuenta de la dilatación de los ventrículos. Esto es una hemorragia glomerular también, pero esta es una no aneurismática necesariamente. Es una hemorragia que se llama de la convencional. ¿Sí? Bueno, la gente dice que mató una hemorragia, pero eso no es por acnidea, pero es como no es por acnidea. Entonces, la hemorragia glomerular es el primer paso, pero no significa que toda hemorragia glomerular sea aneurismática. Las hemorragias glomerulares pueden ser por enfermedades no aneurismáticas, pero igual es una hemorragia. Eso ya van a ver ustedes en 5 años, ¿no? Cuando vienen neurocirugía, no sé si ustedes tienen. Listo. Entonces acá, por ejemplo, es el video. Una tomografía y te das cuenta de la sangre de la vena. Venga, sangre. Venga. Y encima ha invadido el ventrículo. Creo que lo que pasa. Encima del ventrículo es peor, ¿no? Entonces es una hemorragia. Es una idea que se convive. Entonces, tengo este paciente, recuerden que principalmente va a venir por cefalea de tipo infame, que se llama la tomografía de tipo positivo, y el paciente va a ir a angiografía. Puede ser por resonancia, tomografía o panangiografía. Y solamente acá hacemos la panangiografía de los neurosignados. Luego viene una angioceptia, porque a veces el terreno es más que evidente, como el angio es suficiente para que decida la cirugía. También se puede hacer angiografía por resonancia, porque es un paciente no le puedo poner contraste, no le puedo poner el contraste iodado o no iodado, se puedo poner pues, una angioresonancia que es sin contraste, porque se va a hacer por resonancia. No puedo hacer la banana. Si es que es negativo, no se va a la función pulvar, que esté presente la citocromía. Si le sale un líquido positivo, si se encuentra aquí, si se encuentra un citotio que tiene una contracción anemia por el aneurisma, si es que es negativo, piensa en otra cosa, que eso ya no es una hemorragia. Entonces, es la primera, que es la más frecuente. Segundo caso, mujer de 55 años que tiene cefalea intensa con debilidad del cuerpo físico. Recuerda, cefalea con síntomas de concentración neurológica es su secundaria de descartar la cosa. Porque una de ellas no va a poder esto, no va a poder los migrañosos, los que tenemos las aulas. ¿Ustedes aún tienen agua? La que dije que eran migrañosos con agua de verdad. Recuerda que una aura que se llama el aura sensitiva. El aura sensitiva nos da parestesia. La cara, el brazo y el músculo focalizado. Pero la diferencia es que ahora vamos a recordar que no debería pasar de una hora para la lactante, que pasa de desplazar un solo de 15 minutos. ¿En qué momento yo debo ir al neurológico? Saber si tengo oportunidad. La cabeza. O sea, siempre me da la cabeza y yo así no es normal. No. Pero se debe tener las jóvenes y muy chico que la mamá de cabeza dolores por los días. Médico, la recibe la clínica a sus 26 años. Tiene 6 años. Pero normal y lo que tiene el dolor, diga qué tipo de dolor de cabeza. Lo va a acabar con un migraña, una cefalea crónica, en este caso el doctor Figueroa, porque explicaron ustedes como neurólogos, acá neurología en área es la enfermedad de infantes y los trastornos del movimiento neuroinfecto, la operación que lo han dicho, ve todo lo que es la parte de demencia. En Santiago, que ahora en Figueroa, pero Santiago tiene más de encefalea. Alba es el director de la Cruz del México. También los neurólogos dividimos, ¿no? Central, yo sé que es central, es una estrategia que está Parkinson, creo que conmigo esto es entonces, esto es importante, ¿no? Y esta paciente ya no tuvo la debilidad a la cefalea, y en esta paciente se saca una difusión. Y la difusión es este primer estudio que es lesiones tanto posteriores como no lesiones, pero acá lo que llama la atención que son bilaterales. Entonces, tal que sea un ictus cardioembólico, se recuerda que el corazón empieza a mandar émbolos para diferentes zonas, yo pensaría que podría ser, aunque es raro, no es usual, vamos a ver luego que el ictus te arranque con cefalea, no es lo primero que tendría que pensar.
Pero acá lo que llama la atención es que cuando le hago la resonancia magnética, vamos a verlo en la resonancia, ven que tiene un estrechamiento que es diferente del olfato. El olfato hay un stop, ¿verdad? O sea, tiene un cierto punto y luego ya no pasa. Pero en este caso sí pasa, solamente que las arterias están estrechadas. Estrechadas quiere decir, mira el calibre de la arteria y te das cuenta de que la arteria es más delgada. O sea, si el calibre de tamaño es algo así y luego se vuelve así, entonces es raro. Pero lo que está mencionando es que tiene zonas en que se adelgaza la arteria. Mira la arteria acá normalmente tiene y por rayos se adelgaza. Nosotros vamos a tener un derecho alta. Y cuando le hacen el examen para ver la pared de los vasos, se ve, por ejemplo, que hay un engrosamiento de la pared, que es acá. Y esta paciente le diagnosticaron un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible posterior con vasoconstricción cerebral. Ese es el siguiente síndrome por el cual el paciente también puede venir a la clínica. En este caso, el RCDS ha tenido varios nombres, ¿no? El ALM, la ALM, pero básicamente lo que tú ves es que el paciente dedica una tarea importante, igual, pero te das cuenta, nada de resonancia de eso, ¿no? Acá está mucho más claro, ¿ves? Mira la arteria y ves cómo se adelgaza. Luego, y luego, ¿no? Esto se llama vasoconstricción reversible posterior, que mejora básicamente con antihipertensión, por eso se llama hipertensión veranigo, que son calcio, los deberes grandes de calcio, que podrían ocasionar la construcción de la arteria síndrome. Y es típicamente el pánico. Es más, ya si les interesa el tema, en internet hay una entrevista de una neuróloga que le dio una RCDS y que ella dice que le regaló 12 si no se acuerda, dijo que es. Entonces, también en algunos pacientes que consumen drogas, no sé si ustedes les gusta la marihuana, pero es que yo que lo dejen, pero los que consumen cocaína no es broma. No es broma. Siempre yo les digo, marihuana ahorita cuando la consumen no te va a dar síndrome, porque no fuma de vez en cuando. Problemas con el tiempo 45 se muere que parecen idiotas, porque evidentemente ya están mal en el punto de vista cognitivo. El dealer nunca perdería, el dealer porque la vende, una cosa que compra, ¿verdad? Pero ya van a cagar 45 años, frita. Y yo veo pacientes que están 5 años ya están como al día, es una cosa ya no pasa nada. Acá soy del 15 y que están cagados. El uso de marihuana, cocaína, LSD, por ejemplo, también se puede dar un RCDS. Y la ecografía, como les contaba, te puede mostrar que hay zonas que no son de paso, ¿no? Transitoriamente se cierra y produce un dolor de cabeza. Sin embargo, a veces ocurre que las primeras ecografías son negativas y a veces tenemos que repetirla en la ecografía y es una repetición, todas las cosas que son. El líquido limpio, hay que recordar la vasculitis, que eso no lo vamos a ver ahorita, incluso el líquido es inflamatorio. Inflamatorio quiere decir que hay pleocitosis. ¿Está bien? Deja de mirar tu celular. Qué pena de acá. Les va como apagaría de luz. Todo está viendo la pantalla. Para el momento normalmente todo eso se provoca. No, no sé, que el vasospasmo te provoca el dolor de cabeza. Claro, pero en el momento de la toma de imagen se provoca. A veces puede, no. A veces puede ser. No, no es que la imagen le provoque el vasospasmo, es el que le provoca el dolor, pero a veces cuando le toman la resonancia de vaso, a veces va a ser negativo, pero como la clínica manda, eso es que le sacas el control de este 20% y ahí ya se ve el espacio. Ahí, o sea, para no caer en esa línea. El que a veces no es nada, vamos a hacer otras cosas, pero la clínica está mandando, o sea, cuando tiene dolor de cabeza más, sacas el líquido, sabes que no es una meningitis, no hay nada. No hay gatillos para provocar el vasospasmo. A veces sin drogas, marihuana, cocaína, pues están en las niñas. Pero no sería ético darle mucho marihuana. No le doy, sino que le pregunto si ha consumido ustedes de cocaína, marihuana. Yo pienso que sí, pero a veces ocurre. En el caso clínico de una paciente que no le temprana en el primero,
el seguro me quedé. Porque todo apuntaba, confesó de que era su Creo que lo que se refiere a es que si en la imagen o sea, de nada no lo va a por ejemplo, de la claro, solamente sale cuando lleva su acción. sí, pero no sé. Ah, claro, el epilepsia sí, ¿no? Hace la ventilación para ver la convulsión. Somos los niños, ¿no? Los chiquitos, les siempre ventilan como papelitos, ¿sabes? ¿No? Como papelitos, ¿no saben? Como el chiquito juega, entonces lo agarra y dice, a ver, sopla, te le pongo un papelito y sopla. No sé más, y voy a dejarlo. Se empieza a hiperventilar. Entonces, lo que sí se sabe es que recuerda que alrededor de los dos anillos hay músculos. Entonces, cuando le das gasto de agonistas como el modifico del camino, mejora. Y se le quita el rostro completo, queda sin ningún problema. Y recuerda que la presente histórica puede hacer, no siempre va a estar necesariamente asociada a una hipertensión. A veces hay una presión que sale en 90 y puede tener lo que se llama el vasoconstricción cerebral. Que eso es típico de cefalérgico crónico. El tratamiento es con las antagonistas mejor, no tiene ningún tipo de secuela. Pero lo que tienes que darte cuenta es ver el ejemplo. O sea, necesitas que la imagen haya el estrechamiento, digamos, de arterias. Si no tiene estrechamiento, no le voy a recuerda que si el paciente persiste con el dolor, voy a un control, que se tiene el control con encuentro de estrechamiento que no se viene a repetir. Si el paciente, por ejemplo, tiene 90 es una actividad, igual el último está en no le va a caer nada. No, hasta que tiene 90, no. Tiene a resolverse, o sea, cuando tiene 90, tiene a resolverse. Poco a poco. Lo que tiene impresión alta, sí. Pero los primeros diagnósticos, usualmente los pacientes vienen con una cefalea, tiene que ser única, es específica. Con la primera es la primera de es tan intensa que es bien difícil que sean recurrentes. O sea, que tenga varios episodios de cáncer. Normalmente la mayoría de los pacientes con un cierto grado de preocupación vida, con el primera cefalea de cáncer vienen a la emergencia. Entonces, lo que sí o sí necesitas demostrar es que hay esta vasoconstricción multifocal sedentaria. Porque si es que no hay, no puede diagnosticar. El 20% va a requerir, como te decía, un control. El control es que tiene vasoconstricción. No debe haber hemorragia suprarrenal porque esta enfermedad no produce ruptura del vaso, no debería haber eso. Y usualmente podría haber síntomas normales o a veces, ahora que vamos a ver en el PRES sí hay lesiones, no tan igualitas como estas, pero en el PRES vamos a ver luego son más bilaterales, más simétricas, pero se podría, pero vamos a ver en aquello. Entonces, necesita, como te decía, que tiene que haber una fecha de multifocal. ¿Y doctor, agarra cualquier vaso? Sí, cualquier vaso. Puede ser arterial, bola vertebral, cualquier vaso. ¿Y el dolor se focaliza en algún lado? ¿Tiende a ir hacia las zonas afectadas? Y a veces, no, es que depende. Si es en un solo lado, puede ser intravenal o puede ser bilateral. Pero mucho depende de cuántas veces. Ahora hay un score. Si es que tiene un score de más de 5, tiene una sensibilidad alta para que lo sea. O sea, si tiene un score menor de 2, lo más probable es que no sea. Entonces, con este score, nosotros podemos decir que eso que no es. Para nosotros neurológicos somos bastante limitados. Si es una cefalea única, importante, claro, le daría 5 puntos. Ahí está casi para ahí. Si es que tiene estrechamiento, si es que está afectada, solamente la carótida, porque recuerda que vamos a ver luego la disección arterial de la carótida. Eso no entra acá. Es que solamente en la carótida, que eso vamos a ver luego, ahí no entra. Puede tener una cantidad negativa, se refiere, por si acaso. Porque vamos a ver la disección carótida. La disección carótida debemos saber que hay una muestra, pero no es un RCBS. Puede ser que sea muy negativa. Pero sí dicen de que hay un estrechamiento. ¿Por qué no entra esta? La de la carótida no, porque la carótida tiene otro grupo que se llama disecciones carotídicas, que eso vamos a ver. Si es que hay negativo vasoconstrictor, por ejemplo, la cocaína, la marihuana, si es que es sexo femenino, que es más frecuente, si es que tiene, por ejemplo, hemorragia pulmonar, tiende, o sea, es raro, no debería dar sexo femenino.
Dificultad de más de 5 tiene una sensibilidad para un síndrome de concentración reversible. La variedad se gasta de marihuana, la cocaína, pero por ejemplo también los descongestionantes. ¿Qué utilizamos? Los descongestionantes. Pues dicen no de más de 5 días. Por ejemplo, si tiene oximetasona. Recuerda que no tiene más de 5 días. Porque ahí tienes el riesgo de que pueda dar ese síndrome. Los otros son los antidepresivos, ¿no? Algunos pacientes también les puede dar la cabeza. También, por ejemplo, el alcohol, o por ejemplo los delicados, la proteína, cuando vayan a llevar la parte de cefalea, van a tratar. O los opresores, ¿no? Como el epinefrina, pues no tiene que pasar la dosis con especialmente nasales que tiene epinefrina. La notificación podría decir, no. Se miran como más o menos. Son raras, o sea, no es la más frecuente. Recuerda que las cámaras no son frecuentes, para que vas a ver más o menos. En todas son un 10%, y es el 25% más de corrección. No puse para cada. Te digo a cada año dos, una. Eso no es una cosa que sí, pero sucede. Y cuando lo ven, se da pero porque sí, o sea, nosotros sí vemos, sí sabemos, al mirar las imágenes, no sé qué es eso. Pero pasa que a veces pasa, no nosotros, pero tampoco lo veamos nada. Les digo, 2 al año, sí, cuando hay, digamos, los chiles. Ok. Acá, por ejemplo, puede haber un poquito de barra sobre la idea y lo que quiero darte cuenta porque es que en las arterias hay un estrecho. Hay zonas que tú le ves más estrechas. Acá parece un gusanito que acá. Entonces, también todos son compatibles con los síndromes. ¿Cuántos de estos pacientes tienen un fondo psiquiátrico? Están con factores encadenantes y se ve muy desnormalizado. Si sale no negativo, si sale Y positivo, carga todo. No es uno. O los tricíclicos también están como desencadenando. Entonces, me pregunta por qué no te podría decir exactamente cuántos son psiquiátricos. O cuántos, más que psiquiátricos, cuándo utilizan IRS o tricíclicos. Pero sobre todo por ahí. Con respecto a las variantes, si bien se mencionan también puede ser la taurina. ¿La qué? La taurina. No quiero sepa. La cafeína. No quiero sepa la taurina. La cafeína más que todo tenemos son más de los casos. Pero no quiero sepa. La taurina no tendría que buscar el padre, pero te mentiría. No la tengo como la vida. Ok, este es un caso también bastante similar, solamente un paciente que tiene visión borrosa, bloqueo, cefalea, esta paciente ya había sido tratada, ingresa por una presión de 230 milímetros de mercurio, le dieron una terapia parcialita, tenía la cefalea, todo, sus síntomas tuvieron como alteración visual, cefalea, y después de 24 horas que se va, que ya le controla la ansiedad, empieza con estos síntomas, regresa a emergencia y le encuentran una persona histórica 98.7, que la historia está normal, no le encontraron otra cosa, sin embargo le sacan la resonancia y ven esas lesiones posibles. La paciente ya había salido de la crisis hipertensiva, pero muchas veces se considera que esta enfermedad es una relación de que no controla bien los cambios que se producen por la hipertensión. Entonces, esta lesión típica bilateral occipital, más o menos simétrica, está hablando de un síndrome de cefalopatía posterior reversible, conocido más comúnmente como PRES. En este caso, el tratamiento, mira, tradicionalmente es control de hipertensión. Que no lo creas, el paciente con el mismo procedimiento desaparece. O sea, tú lo ves acá y ya, qué pena, no va a quedar ciega, ¿no? Corticalmente ciega, ¿no? Porque justamente los dos lóbulos están repartidos. Pero si tú no lo creas, le das tratamiento y el paciente mejora. Y está con toda la hipertensión. Entonces no se sabe muy bien por qué se da, pero aparentemente es un problema que el endotelio no se regula bien ante la hipertensión.
presión, y ocasiones cuadros, como si fuera un isquemia, porque se ve acá en la función. Usualmente se palea confusión de relación. La confusión es porque a veces es un poquito más grande y la persona puede estar ligeramente confusa, ¿no? Y más frecuentemente es infección grave, pero también se ve insuficiencia renal. Nos ha pasado a pacientes que a veces vienen de la diálisis y vienen con esto. Pero por ejemplo también en agentes inmunosupresores en quimioterapia. En la resonancia se trata de ver es un edema vasogénico, tiende a ser más posterior, ¿se da cuenta? Región occipital, región parietal y la tomografía que vamos a ver hiposemia, perdón, hipodenso. El tratamiento usualmente es el factor desencadenante, usualmente la presión. Entonces el paciente le controla la presión y mejora espectacularmente. Y todo lo que vas a ver es un poquito de potencial posterior en la resonancia magnética, tienen a ser de atrás, pero a veces también puede haber un componente anterior, que esto a veces confunde, porque nos confunde con el RCDSP. Él fue el anterior, él puede ver lesiones adelante, pero a veces puede haber, los pres tienden a ser posteriores, pero a veces también pueden salir anteriores. Y el control de la presión mejora, ya se segmento y todo desaparece. Entonces, los pres creo que es un componente anterior. Ok, esta sí es típica. Es un paciente, digo porque ustedes son peloteros. El último paciente que tuvimos en la clínica fue un pelotero. Por lo menos tengan cuidado, siempre protejan el cuello, ya sea con el cabeceo, con la pierna, con el que no vale nada. Si ven que orínes el cuello, tapan el paciente le pasó eso. 33 años, estuvo jugando fútbol y le cayó la patada del cuello. Y viene al hospital porque básicamente vienen con puntos isquémicos. Le sacan a la terapia post-digital y tú ves esto, ¿no? Ya cae un secuestro. Y acá hay como que una muestra en la resonancia magnética de que hay un hueco. En este caso, los dolores de cabeza clínicas sí son de un lado, son del lado donde se ha dado la disección. Solamente la disección, el paciente siente dolor en el cuello, en la cabeza, no en el cuello, en lo súbito, brusco. Normalmente hay un paciente traumático en eso. La anterior que tuvimos es una enfermera, una de acá, y ella había estado yéndose de la misma guay, no me acuerdo, ya no se encuentra. Ella sale parada, camina. Más o menos a las 2-3 horas que había estado caminando y todo, ¡pum! Estaba bien. Cuando yo caía a la se quedaba con eso. Pero el caso de ella también fue una decisión, en ese caso la carótida. Puede ser la carótida del niño. ¿Qué tan frecuente es la misma tensión, pero por estornudo, cuando tienes? Se puede dar en los estornudos, pero es más, ahora vamos a ver también, pero es más frecuente. Si uno está uno, que digamos como el trombolitis, no son tan usuales por esto, no son un poco más frecuentes, pero son por esto, no una de las cosas que pensamos de la pero no es usual. En realidad estas son más raras, dentro del cielo, porque eso lo va a ver también niños, cuando hagan muchos isquémicos. Pues en realidad no son tan frecuentes, por caso, o sea, las más frecuentes son aterotrombóticas y otras causas, ¿no? Por diabetes, esas son las más frecuentes. El número no maneja ahí el número, pero no es que sea una cosa. Porque acá iniciaciones en años, la verdad, o sea, no es usual. ¿Y qué años? Porque más que todo lo van a decir. Fácil, no te pones una hora con otro colega, que creo que 25 minutos en el baño, que cree que no me di cuenta. La dirección arterial cervical, el principio va como un a diferencia de las otras, esta sí es ipsilateral, nada más en el cuello. Y la cefalea puede ser importante, actualmente puede ser aguda y progresiva. Y lo que ocurre es que hay un desgarro del anexo hueco, o sea, se desgarra la parte de la arteria y esto causa un hematoma, el hematoma sube y la barra. Como le decía, a la cabeza va el traumatismo cervical, pero también puede ser por hipertensión arterial. Nunca tengo que anticoagular de mente, como dijo él. Tuve una chica que no me hizo eso, sino que me hizo una cuadriplegia. Le estiró la cabeza. Recuerda que le loca la arteria y no me acabó la voz. Y fue loca. Jamás, ¿no? Nunca voy a recordar que se le vaya a equivocar con la cosa cervical. Así me quieren acusar los del perro.
tener cuidado con las maniobras biográficas cervicales. Entonces, a veces no se encuentra el desencadenante y se considera como espontáneo. ¿Sí? Y es más frecuente en las enfermedades de luz presente, por ejemplo, los que tienen hierro, o sea, ellos también tienen más posibilidades de hacer disecciones arteriales. También se puede dar con porno, se puede presentar con porno, con tos, con náuseas, y puede haber una isquemia. ¿No? Recuerda que las isquemias cerebrales también se puede dar en la retina, y todavía estuvo por esto meses y puede ser sección. Entonces, se diseca dentro y no hay ninguna solución. Y lo que vemos solamente es la imagen. Lo ideal es la mamografía, que es el gol estándar, pero a veces la resonancia con la que tomo es más que suficiente para mí. El diagnóstico sí es muy complejo, pero hay que ver la historia. ¿No? Usualmente hacen mucho estudio el golpe previo, el trauma previo, el dolor unilateral. Tengo así, trauma previo, dolor unilateral muy lancinante en cuello. El primero que pienso es sensación primero por el estornudo, por la tos, una posible infección, la otra podría ser la bronquial. Recuerda que el paciente le dice, vengo porque solamente cuando toso me duele la cabeza, va a bronquial de la cabeza. Pero también la infección se puede dar también en pacientes que tosan, aunque más o menos no sufren. Entonces, por ejemplo, acá tú ves, ¿no? La arteria y te das cuenta de que no es del mismo jardín. Entonces, esto te puede dar, obviamente se produce levante el tronco y se sube, te puede dar un ictus isquémico que puede pasar. Otra, esta es, tuvimos una, recuerdo, otra, me acuerdo hasta ahora que el neurocirujano dijo que el neurólogo tenía unas cosas que no había, según la generación del neuro, pero que no tenía patológica, y obviamente se fue porque no lo había hecho, pero una. Este paciente de 56 años va en la agencia por 5 días de dolor de cabeza. Y con de conciencia en un día, no tiene ningún antecedente previo. Encontramos plato 14, 15, estaba más o menos agitada, estaba febril, taquicárdica. No le encontramos otro síntoma y en la reunión se vio esto. Una hiperseñal a nivel de la glándula. O sea, esta es lo que se llama la apoplejía vital, que es un infarto hemorrágico, y tiende a ser una cefalea con el tipo PAN. Y obviamente está cerca de los quiasmáticos, se puede asociar a trastornos visuales, puede ver observación temporal y bloque. Y cuando el periponente es adenoma, pero esta paciente no sabía que tenía un adenoma, por eso se descubre en ese caso, en el periparto, en el trauma cefálico, puede darse. Y lo que es la resonancia es un hipovisceral y tiene reacción. Y en ese caso, igual, es un dolor brusco de la cabeza. El último, 54 años, va a emergencias, tiene un dolor frontal más bien, de 2 días. La cefalea se exacerbaba con cambios de posición, empeoraba, y acá mismo empeoraba cuando se erguía y mejoraba al acostar. Esto se denomina cefalea positiva. Entonces, si te dice que mejora, ¿qué pasa cuando empeora al sentarse? Para ¿tienes que tener otra vez? ¿Cómo se llama cuando te dice que cuando se sienta empeora? Ya es una posición que se da por hipertensión intracraniana, por hipotensión. 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 Al sentar, empeora al sentarse de guía. ¿Es hipo o hipertensión? Hipotensión. Nada. Y mejora cuando se acuesta. Si fuera lo contrario, sería una hipertensión. Estas se llaman las cefaleas posicionales. Son muy importantes porque usualmente se está hablando de que hay algo que no puede ver. La paciente también se quejó de fatiga, dolor generalizado, todo esto, fatiga, dolor generalizado, negada migraña. Porque recuerda que nosotros migrañosos tenemos prodromos, ¿no? ¿Ustedes los migrañosos tienen prodromos? Las dos. ¿Y sabe cuáles son sus prodromos, no? A ver, déjame ver si prodromos de migraña. Ni siquiera me lo olvido.
A ver, ¿cuál es el problema? Con sensación cansada. No. No está no. Lo que viene con el problema, recuerda que la dinámica para los tiene 5 fases, los tiene 4 fases, los que tienen ahora tienen 5 fases, los que no tenemos ahora tenemos 4 fases. Entonces, no, la primera fase es la fase prodromal. En la fase prodromal podemos saber hasta 100 prodromas. Te lo cuento porque sé. Uno es la cervical, uno lo empieza acá atrás, lo otro es el bostezo. Lo otro es los cambios en el estado de ánimo, de humor, para concentrarte. El food cry se te da por comer, un poco loco. Te puede dar un poco de fotofobia, te puede dar sed excesiva. Eso es una fase prodromal. Puede darse varios bastante difíciles de la cabeza. Luego viene la fase oral para los que tienen ahora, que se te toman un ahora, que para dar aulas visuales, las autopsias, los que toman los distintos, o las aulas sensitivas. También hay las aulas de tronco, hasta el tronco, como vacilar. Luego viene el dolor, luego el post-dolor, y luego el interno. Entonces te lo dice acá, porque ya ¿por qué importa que se siente? Porque a veces cuando da mi caña, o sea, me recibo con eso con le digo, justo me hablas, porque no me está dando nada de lo que está diciendo, ahorita mi cerebro no quiere escuchar, déjame dormir un rato, y estoy dando placer. Estoy dando placer. Entonces, por ejemplo, a veces sientes fatiga, y antes esta paciente ya había tenido un psicológico sobre el estigma, y luego tenía anterior una vida normal, un poquito de marcha con estabilidad, y le sacan la retina y se lo encuentran. Es un quiste colóide, un quiste con la del tercer vehículo también te puede dar dolor de cabeza, hipotánica, más que todo cuando hace el efecto valvular. Por eso es cuando cambiaba de posición de dolor. Pero como dijiste que no debería tener un patrón funcional Dependiendo porque si es efecto de válvula. porque el patrón que tiene ahí es hipotético. Es hipotético, pero es dependiendo del efecto de válvula. Entonces, usualmente profesional resuelve cuando se sienta mejorada, se revela el brazo. Y usualmente el dolor de cabeza lo reportan en el 68 a 100% del paciente. Y con la tomografía, con la resonancia, es suficiente para que se haya 15 y acá las resoluciones por hacer.